Y nosotros vemos en esa vista sagital, en su parte que anterior, medial, externo, ¿a quién? A la cara externa. ¿De la porción qué? Vertical. Del frontal, ¿verdad? Y posterior e interno observaríamos la cara ¿qué? Interna, endocranial, de la porción vertical. Y en ella podemos observar en lugar de salientes eminencias frontales. ¿Qué se observan? Depresiones. ¿Cómo se llaman? Fosas. Fosas frontales. ¿Qué se aloja en esas fosas frontales? Los lóbulos frontales del cerebro. Los lóbulos frontales del cerebro. Posterior a esta cara endocranial, de la porción vertical, del frontal, observamos la sutura que fronto parietal. También la llamábamos sutura ¿qué? Coronal. Posterior y medial a ella, observaremos la cara ¿qué? Endocranial, la cara interna. ¿De quién? Del parietal. ¿Qué observamos en ella? Estos surcos. Estos surcos son surcos. Y se llaman surcos en higuera de Paccioni. Surcos en higuera de Paccioni. Por ahí viajan las arterias meningias medias. Inferior a esta cara endocranial, del parietal, observamos a la sutura temporoparietal. Inferior a esta sutura temporoparietal, la cara endocranial de la escama del temporal. Posterior. Inferior a esta cara endocranial del parietal encontramos a la sutura, ¿sí? Occipito parietal. Occipito parietal. Inferior a esta sutura observamos a la cara endocranial de la concha del occipital, en donde podemos observar en su parte superior y medial al surco del seno sagital. Lateral al surco del seno sagital, las fosas cerebrales, donde se alojan los lóbulos occipitales del cerebro. Inferior y medial al surco del seno sagital, la protuberancia occipital interna. Lateral a esta protuberancia occipital interna, el surco del seno lateral, que se continúa anterior, inferior y medial con el surco del seno petroso, formando el surco del seno sigmoideo. ¿Sí? Inferior y medial a la protuberancia occipital interna encontraríamos a la cresta occipital interna. Lateral a esta cresta occipital interna encontraríamos a las fosas cerebelosas. ¿Y se acuerdan qué encontrábamos? Anterior y medial a esta cresta occipital interna, el agujero magno.
el agujero magno. Lateral a este agujero magno, las masas laterales. Las masas laterales. Y lateral a esas masas laterales encontramos a la porción petrosa. Encontramos a la porción petrosa del temporal. Posterior a esta porción petrosa del temporal, la porción mastoidea de este temporal. ¿Sí? La cara interna de la porción mastoidea de este temporal. Y posterior a esta cara interna, cara endocranial de la porción mastoidea, la sutura temporooccipital. La sutura temporooccipital. ¿Sí? Vemos entonces que lateral a las masas laterales está la porción petrosa. En esta porción petrosa del temporal, vemos su cara postero-superior. Vemos la cara postero-superior, y en esta cara postero-superior, ¿se acuerdan que encontrábamos al conducto auditivo interno? Por el cual pasaba el séptimo y el octavo par craneal, el séptimo el facial, el octavo el estato acústico o vestíbulo coclear, y posterior y lateral a este conducto auditivo externo encontrábamos a la fosa arcuata superior, a esta cara posterior superior encontramos al borde superior. Y si pudiéramos ver anterior e inferior a este borde superior, encontraríamos a la cara anterosuperior de la porción petrosa, en donde encontramos en su parte medial a la fosa gaseriana y en su parte lateral y posterior a la eminencia arcuata. ¿Sí? Encontramos anterior y medial al vértice de la porción petrosa, anterior y medial al vértice de la porción petrosa, encontramos al cuerpo del esfenoides. Vean este cuerpo del esfenoides, que contiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, ¿sí? Y en su cara superior, aquí alcanzamos a ver tanto las apófisis clinoides anteriores, tanto el tubérculo pituitario, tanto como la fosa pituitaria y tanto como las apófisis clinoides posteriores. ¿Vemos? En su parte anterior y medial de la cara superior de este cuerpo del esfenoides a las apófisis clinoides anteriores. ¿Sí? Posterior, inferior, el tubérculo pituitario. Posterior, inferior, ¿sí? La fosa pituitaria en donde se aloja la glándula hipófisis. Y posterior, superior, las apófisis clinoides posteriores. Vemos en la cara posterior cómo se articula con la porción basilar. ¿Se acuerdan que esta lámina cuadrilátera que forma parte de la cara posterior, ¿sí? Y esta porción basilar en su cara superior forman anclivus, ¿sí? Aquí vemos a la sutura esfeno-occipital. Les recuerdo que esta sutura esfeno-occipital tiene cartílago hasta los 21 años y nos permite crecer todavía hasta los 21 años. Es la sutura esfeno-occipital. Vemos que en su parte inferior, anterior, medial a la fosa, encontramos a esta cavidad que es el seno esfenoidal. ¿Sí? Vemos cómo en su borde anterior se articula con el etmoides. Se articula tanto con la lámina perpendicular del etmoides, que es esta, como con la lámina cribosa y la crista Galli, formando a la sutura esfenoetmoidal. Y en su cara inferior, aquí, si pudiéramos quitar una de las partes de este vómer, veríamos aquí una cresta, que es la cresta esfenoidal inferior, articulándose en esta ranura del vómer, formando a la esquindilesis. Por eso, en la parte anterior y medial del cuerpo del esfenoides, encontramos tanto a la lámina perpendicular del etmoides como
a la lámina cribosa como a la crista Gari, ¿sí? Y anterior y medial a lo que sería la lámina perpendicular del etmoides, encontramos a la sutura internasal. Anterior y medial a esta sutura internasal y superior a lo que sería la sutura frontonasal, encontramos esta cavidad que es el seno frontal. ¿Sí? Anterior, inferior, medial, al cuerpo del esfenoides, encontramos al vómer, ¿sí? Inferior y medial al vómer, encontramos a la sutura, ¿sí? Vómero maxilar, Inferior a esta sutura vómero maxilar, encontramos a la sutura intermaxilar. Pero también encontramos a la sutura inferior y medial al vómer, encontramos a la sutura vómero-palatina. Inferior y medial a esta sutura vómero-palatina, encontramos a la sutura interpalatina. Lateral a la sutura intermaxilar, habíamos dicho que encontrábamos a las apófisis palatinas de los maxilares, que presentan una cara superior o nasal y una cara inferior o bucal, ¿sí? Posterior a estas apófisis palatinas de los maxilares, encontramos a la sutura palatomaxilar. Y posterior a ella encontramos a las láminas horizontales. Estas son las láminas horizontales de los huesos palatinos, con una cara superior o nasal, una cara inferior o bucal, ¿sí? Vemos que posterior y medial a estas apófisis, a estas láminas horizontales de los huesos palatinos, aquí estaría la espina nasal posterior, ¿sí? Inferior, lateral a las apófisis palatinas, inferior a las apófisis palatinas de los maxilares, encontramos a las apófisis alveolares, superiores o maxilares, ¿sí? Inferiores a ellas, los dientes superiores, ¿sí? Vemos que posterior a estas apófisis palatinas de los maxilares, encontramos las láminas verticales de los huesos palatinos. Y posterior a ella encontramos a las apófisis pterigoides del esfenoides, en las cuales podemos ver en su parte inferior estas salientes llamadas ganchos pterigoideos o ámulus pterigoideos. ¿Sí? Solo faltaría mencionar que anterior y medial a la apófisis mastoides encontramos a la apófisis estiloides, y entre las dos les decía que el agujero estilomastoideo, ¿sí? Y con esto terminaríamos lo que corresponde a osteología. La siguiente clase